Muy buenas tardes. Vamos a empezar con lo que es la clase. Déjeme compartir mi pantalla. Ya, vamos a empezar la clase, ¿está bien? Para empezar, nuestro libro, ¿no? Ya tenemos, yo creo que ya todos deben tener el libro del tercer trimestre, ¿verdad? Estamos avanzando con nuestro libro. La última clase les envió, ¿no? El tema del presente simple. La profesora les envió algunos ejercicios, ¿no? Para practicar y esta imagen también, ¿no? Bueno, vamos a explicar un poco lo que es, ¿no? Y vamos a resolver algunos ejercicios. Eh, ya, está bien. Todas mis diapositivas son en relación al libro. Ya, miren, esto está en el libro, del libro y del libro. Ya, pero he añadido algunas cosas como para que tengamos en cuenta, para que podamos trabajar mejor, ¿ya? Bien, vamos a empezar. Y para aprender el tema del presente simple, necesitamos conocer bien lo que son los pronombres. ¿Ya? Los pronombres ya los conocemos, ¿no? I, you, he, she, it, you, we, they. Lo que sería el equivalente al español en tú, yo, él, ella, eso, vosotros, nosotros, ellos, ¿verdad? Esto ya los conocemos, pero tenemos que recordarlos porque son muy necesarios. ¿Está bien? Ya. Ahora sí vamos a entrar en lo que es a nuestro tema, ¿no? El presente simple. El presente simple se divide en lo que son tres, ¿no? Afirmativo, negativo y en su forma interrogativa, ¿no? En esos tres. Primeramente vamos a ver lo que es el afirmativo. El afirmativo, su estructura es la siguiente, ¿ya? Primero siempre va lo que es el pronombre, ¿no? Ya los conocemos, ¿no? Por eso hemos visto un cachito aquí, ¿no? Lo que son los pronombres. Ahora aquí los volvemos a ver. I, you, we, they, ¿no? Y lo que son los pronombres en tercera persona. Aquí arriba también están, ¿no? Los que son en tercera persona tienen una particularidad. La particularidad es que después del pronombre viene el verbo, ¿ya? El verbo. En este caso, play, live, like. Son tres ejemplos, son verbos, ¿ya? Vamos a ponerlos en un color verde. ¿Ya? Son verbos. Los de color verde aquí ahorita son verbos. Recordemos que los verbos terminan en ar, er, ir, ¿verdad? Jugar, vivir, gustar. Son verbos que terminan en ar, er, ir. ¿Ya? Y la estructura del presente simple afirmativo es la siguiente. Pronombre y verbo. Nada más. Pronombre y verbo. Pero con los pronombres en tercera persona, recordemos los pronombres en tercera persona son he, she, it. Solo esos tres. A esos tres, ¿qué debemos de hacer? Debemos añadir una S. Miren, aquí está con rojito, ¿no? Miren, no hemos cambiado nada, solamente hay que añadir una S. Nada más. En la mayoría de los casos siempre se añade una S. ¿Ya? Por ejemplo, play. Entonces, pero si queremos usarlo con el pronombre he, entonces tenemos que añadirlo una S obligatoriamente. ¿Ya? Los verbos que acompañan a estos pronombres, a estos tres, he, she, it, tienen que ir acompañados de una S. ¿Ya? Aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, yo vivo en Estados Unidos, dice, ¿no? Yo vivo en Estados Unidos. Miren, primero siempre hay que ver el pronombre. El pronombre es I, ¿no? Es primera persona. Yo vivo, ¿no? Del verbo vivir. Yo vivo, estamos conjugando en presente simple. ¿Qué nos dice la estructura del presente simple? El pronombre y después el verbo. Listo. Ya está en presente simple. Esto es lo demás, ¿no? El complemento. Ahora, pero, ¿qué pasa si decimos she like? A ver, por she lived. Vamos a poner el mismo ejemplo. She lived in the USA. ¿Estaría bien así? No, ¿verdad? ¿Por qué no está bien? ¿Por qué? Porque tenemos que ver siempre nuestro pronombre primero. Ya el pronombre es un pronombre en tercera persona. She. Entonces, ¿qué nos dice? Pronombre, verbo, ¿no ve? Ya está bien. Pero nuestro verbo, si es que el pronombre es tercera persona, debemos añadir ¿qué?
debemos añadir una S, ¿verdad? Y de esa manera de 100 estaría correcto, ¿ya? Ya. En resumen, solamente hay que añadir una S cuando el pronombre es en tercera persona, ¿ya? Esto en afirmativo. Nada más. Eso es la única condición. Estaría mal aquí ponerle una S, ¿ya? Con los de primera persona no se añade nada, ¿ya? El verbo se mantiene, el verbo se mantiene, ¿ya? Ahora continuaremos en lo que es en su forma negativa. Nuevamente aquí los pronombres entran, ¿ya? Por eso hemos repasado. Los pronombres nuevamente los vemos. I, you, they, we. Y los tercera persona. She, he, it, ¿no? Ya. Para volverlos negativos, se usan estos auxiliares, ¿ya? Que están aquí. El do y el das, ¿no? Que la profesora les ha puesto algunos ejercicios incluso. El do y el das, ¿ya? Los usamos esos, pero acompañados del not, ¿ya? Ese not. Not. Do not. Does not, ¿ya? Y en su forma de contraída, que sería don't. O del does sería doesn't, ¿ya? Por eso está separado con esa basita. Ahora algunos se preguntarán, ¿cuál es la diferencia? ¿Afecta en algo? No, no afecta en nada. La única diferencia es al momento de hablar. Este se usa más a la hora de hablar. ¿Por qué? Porque a la hora de hablar queremos hablar rápido, ¿no? Entonces, don't es una sola palabra, mira, es don't. En cambio, el otro son dos. Do not, ¿verdad? Entonces, esa es la única diferencia. ¿Ya? Es la única diferencia. Y que los pronombres de primera persona se usan con el do, ¿ya? Con el do, con el do, con el do. Y los terceras personas, el she, he, it, los usamos con el das, ¿ya? Y después aquí le aumentamos el verbo. La estructura es, mira, está con colores. El color verde es el pronombre. Por ejemplo, aquí está, ¿no? Yo, I, luego el verbo. Aquí está en afirmativo, ¿no? I live in the USA. El mismo ejemplo que en el afirmativo, ¿no? I live in the USA. ¿Ya? Pero lo vamos a transformar al negativo. Primero identificamos el pronombre. Pronombre en primera persona. Ya, lo tenemos. Para volverlo en negativo, hay que añadirle el don't, ¿ya? O el do not, cualquiera de los dos. En este caso vamos a ponerle el don't, ¿ya? Lo ponemos y seguidamente, ¿qué nos dice? La formulita, hay que añadir el verbo. En este caso, nuestro verbo es el live, ¿no? Entonces lo ponemos. Lo único que hemos hecho es poner en el medio de esto, mira, esto es en forma afirmativa. En el medio de cito hemos puesto el don't, ¿ya? O el do not podrían ponerlo, ¿ya? No hay ningún problema, los dos están bien. Y lo demás se copia, mira, los demás han copiado. ¿Ya? Cualquiera de los dos es válido. Aquí abajito lo he puesto, mira, en paréntesis, que podemos usar cualquiera de los dos, el don't o el do not. Cualquiera de los dos es válido. Ahora aquí, por ejemplo, she likes architecture, ¿ok? Ya. El verbo like, ya, ustedes ya lo conocen muy bien, ¿verdad? Incluso en el Facebook se dice, ¿no? Dame like. Dice, ¿no? Es del verbo gustar. Ya. Primero, ¿qué hacíamos? Identificamos el pronombre. Pronombre en tercera persona identificado. Ya, aquí está en afirmativo. Pronombre y verbo, ¿no? El afirmativo nos dice pronombre y verbo. Y una S al final del verbo, ¿no? Ya sabemos, hace rato ya hemos visto. Ahora, para volverlo en negativo, ya hemos identificado el pronombre, copiamos y le añadimos lo que es cualquiera de estos dos, el doesn't o el does not. Ya, en este caso le hemos añadido el doesn't, ¿ya? Y después de eso, ¿qué seguía? El verbo, ¿verdad? El verbo. La única diferencia aquí es que aquí no le vamos a añadir ninguna S, ¿ya? Ni una S. ¿Se acuerdan que en la tercera persona teníamos que añadir una S? En la forma negativa no se añade, ¿ya? En la forma negativa no afecta, no tenemos que añadir esa S adicional. Se mantiene. Lo único que añadimos es el does, doesn't, ¿ya? O el don't, dependiendo de qué, del pronombre. Eso es en su forma negativa. Lo siguiente es la forma interrogativa. En la forma interrogativa es muy sencillo. Solamente hay que cambiar, ¿ya?
no cambiar. Hay que poner al principio lo que es estos dos, el do y el das. ¿De qué depende? De los pronombres. Las terceras personas trabajan con el das y las primeras personas trabajan con el do, ¿ya? Y esta es la formulita para hacer una pregunta. Primero siempre se pone el auxiliar, ¿no? El do o el das, dependiendo del pronombre. Luego el pronombre y luego el verbo, ¿ya? Luego el verbo, ¿ya? Y después el complemento. Puede ser cualquier complemento, ¿no? En este caso la pregunta aquí sería, a ver, trabajaremos con el he. A él le gusta la pizza, dice, ¿no? A él le gusta la pizza. Aquí sería, por ejemplo, trabajaremos con el I. ¿Me gusta la pizza? Está preguntando, ¿no? ¿Me gusta la pizza? Y podemos responder a este tipo de preguntas que empiezan con el das o el do. Se responde de la siguiente manera. Si queremos decir sí, respondemos, ¿no? Yes, coma. Por ejemplo, hemos dicho, ¿no? ¿Le gusta a él la pizza? Sí, he does. ¿Ya? Ponemos el pronombre y el das. Si se han dado cuenta, esto de aquí estamos invirtiendo. Mira, primero ponemos el he, luego el das. Ahora, si queremos decir, no, a él no le gusta, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos no, pero en vez de poner el das así nomás, en su forma negativa, ¿no? En su forma negativa es aumentando doesn't. O también pueden poner does not. ¿Ya? Cualquiera de los dos es válido. Ya hemos visto que no afecta nada. Lo mismo aquí. Por ejemplo, nos preguntaremos, ¿a mí me gusta la pizza? Yes, I do. Sí, me gusta, ¿no? Y si queremos decir no, nos ponemos no. A ver, si queremos decir a ellos les gusta la pizza, do they like pizza? No, they don't. Y de esa manera se responde a ese tipo de preguntas. Ya. Ahora aquí en su libro nos da un cuadrito, ¿no? Resumido de lo que hemos hablado ahorita. Nos dice, ¿no? Un cuadrito, ¿no? El presente simple, tiempo en presente simple. Y nos da una nota. Nos muestra que, aquí nos muestra, ¿no? La diferencia. O cómo se forma, de dónde sale ese don't. Ese don't es la suma de estos dos. Do plus not. Do más not. Ya es lo mismo. Es lo mismo. Cualquiera de los dos. Pueden poner does not o doesn't. Es lo mismo. Por eso el signo igual. Ahora, y nos muestra, ¿no? Un resumen en su forma afirmativa. A ver, recordaremos, hemos dicho que la estructura era el pronombre y verbo. Aquí el verbo es speak, es hablar. El speak significa hablar. Los pronombres, miren, ahí están I, you, he, she, it. Ya sabemos cuáles son. La única diferencia era que a las terceras personas, he, she, it, al final del verbo les añadimos que una S, ¿verdad? Esa es la única diferencia. Y listo, eso es afirmativo. Negativo, ¿qué se hacía? La estructura era pronombre, el auxiliar en su forma negativa y el verbo. Ahí están los pronombres. ¿Y de qué dependían los auxiliares? De las terceras personas, Las terceras personas trabajan con el does, ¿verdad? Does not. O doesn't, como aquí arriba nos dice el cuadro. Doesn't, cualquiera de los dos es lo mismo. Y luego el verbo. Y el verbo, miren que no se añade una S, nada. Ni en tercera persona. Ya no cambia. Solamente en el afirmativo se añaden las S. ¿Ya? Ahora en la interrogativa, ¿qué se hacía? Al principio lo ponemos el do o el das. ¿Ya? ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de los pronombres. Si los pronombres son terceras personas, entonces das, ¿verdad? Das. Y la estructura es el auxiliar, pronombre y el verbo. Y el verbo también miren que no se añade nada, ¿verdad? Y esa es la estructura. Es muy sencillo. Ahora aquí en su libro tienen una lectura, ¿no? Ya. Ese es el cuadro que hemos visto ahorita. Esto de acá, este tipo pirámide, son algunas frases de frecuencia que no las vamos a ver. Esto es más, no tiene nada que ver con el tema, es algo más como curiosidad, ¿no? Pero sí la lecturita tiene algo que ver. No creo que podamos leer todo en inglés, ¿no? Porque hay varias palabras nuevas, pero hay traducido al español. Vamos a leer lo que es en español y vamos a ver que
las preguntas, ¿no? Las preguntas para responder aquí no son muy difíciles. Las preguntas están aquí abajito, ¿no? Miren. Las preguntas están aquí abajo. Ahí están las preguntas. Esas preguntas vamos a responder ahorita. ¿Ya? Pero primero tenemos que leer la lectura. La lecturita de acá. Es sobre, nos dice un estilo de vida saludable. ¿Ya? Esto lo van a leer ustedes en su casa. Pero aquí vamos a responder a estas preguntas. ¿Ya? Yo ya le he leído previamente. La pregunta nos dice, aquí la pregunta 1. ¿A la familia pasa come comidas saludables? ¿Come la familia pasa comidas saludables? Entonces, ¿qué ponemos? Miren que la pregunta empieza con does. Y aquí así hemos visto cómo responder a preguntas que empiezan con does. ¿Cómo se responde? Con un yes or no, ¿verdad? Ya, entonces, ponemos, a ver aquí. Yo sé que van a leer, entonces, a ver. Sabemos que la familia pasa, no come comidas saludables. Entonces, vamos a poner no. Entonces, vamos a poner the family pasa, no, o de pasa family. De pasa family doesn't. ¿Ya? Miren que solamente hemos invertido. Miren, de pasa family y esto de acá en negativo, ¿por qué? Porque estamos diciendo no, ¿verdad? Doesn't. O podían poner don't igual. No, perdón, does not. Sí, ¿verdad? Y ya estarías respondido. Esa es la manera correcta de responder. Y ahora ya sabemos cómo. Ahora aquí la pregunta nos dice, ¿cuántos niños ellos tienen? Y como ya hemos leído, podemos ver que aquí nos dice que tienen 3 niños. Nos dice que tiene 3. ¿Cómo decimos número 3 en inglés? 3, ¿verdad? 3. ¿Y cómo decimos niños? Decimos children, ¿verdad? Children. Había una fundación que se llamaba Save the Children, ¿no? De ahí se pueden recordar. Children significa niños. 3 niños, ¿ya? Entonces, aquí, ¿quién ordenaba la comida cada día? Y en esta parte de acá podemos observar, lo voy a remarcar. Aquí nos dice, Mrs. Apasa ha estado ordenando comida durante toda la semana. Entonces, ¿quién es la que ha estado ordenando toda la semana? La respuesta es Mrs. Apaz. Entonces, aquí vamos a poner Mrs. Apaz. Ya. Y ya hemos respondido. Era muy sencillo, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿cómo ponemos? ¿Están ellos preocupados sobre sus malas costumbres de comer? Entonces, ponemos no, they aren't. ¿Ya? Aquí, en vez del do, se está trabajando con el verbo to be, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en otro tema, o tal vez previamente ya lo han visto. Pero miren que es la misma mecánica. Primero ponemos, lo estamos invirtiendo. Mira, aquí le hemos puesto primero el pronombre de a pasa family y luego el auxiliar, que sería does en su forma negativa. Y aquí lo mismo, they y el auxiliar, este sería el verbo to be, are, pero en su forma negativa, aren't. Es la misma estructura. Ahora aquí, do you think they will continue to eat homemade food? ¿Continuarán ellos comiendo comida hecha en la calle? No, hecho en casa. Y en la parte final nos dicen que ellos van a comer, ¿no? Comida saludable, van a comer. Entonces, ¿cómo decimos? Sí, yes, ¿no? Yes. ¿Y qué había que cambiar? Solo esto, ¿no? Pero aquí hay una pequeña trampita, ¿no? Aquí se está preguntando a vos. ¿Piensas que ellos, está haciendo, piensas que ellos, estamos hablando de ellos, ¿no? Entonces decimos they, ellos no, they don't, ¿ya? El they es primera persona y trabaja con el auxiliar do, ¿verdad? Pero como estamos trabajando en negativo, lo aumentamos not. Not o en su abreviación, ¿ya? Cualquiera de los dos es válido. Ya. Ese era un poquito tal vez complicadito de entender esa lecturita, pero ya le hicimos. Si se han dado cuenta, no era muy difícil y
Ya la tenemos hecha. Ahora vamos a continuar lo que son esto de acá, ¿ya? Esto para ustedes va a ser su tarea, ¿ya? Esos dos ejercicios. Estos ejercicios están en su libro, ya están en su libro, están continuando esto. Miren, aquí está. Estos ejercicios son esto y esto. Esa es la tarea que me tienen que mandar. ¿Está bien? Les voy a explicar cómo hay que hacer. No es muy difícil. La mayoría son preguntas afirmativas, ya las hemos visto. Dice aquí, completa las oraciones con la forma correcta de los verbos. Aquí están los verbos. Ya. Por ejemplo, vamos a traducir aquí algunos. Vamos a ir aquí un texto. Vamos a añadir, ya. Por ejemplo, el verbo work significa trabajar. Ya, trabajar. Recordemos que los verbos siempre terminan en ar, ir. Ya, el verbo works, trabajar. Brush es cepillar. Cepillar. Read es leer. Wear es vestir. Meet es conocer. Conocer o reunirse también dependiendo de la situación. Play es jugar. Drink es beber o tomar, ¿ya? Get es encontrar u obtener. Encontrar u obtener. Rise es subir o elevar. 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 ¿Ya? Tidy es ordenar. Ordenar. Like es gustar. Collect es de colectar o colectar también, ¿no? Recolectar. Water es regar, ¿ya? Significa regar. Walk es caminar. Listen es escuchar. Y finalmente fly es volar. ¿Ya? Este sería el significado, la traducción de estos verbos. Ya. Lo siguiente que tenemos que hacer es poner estos verbos en su forma correcta. ¿Y cómo dirán cuál es la forma correcta, no? Ahorita vamos a ver. Por ejemplo, a ver, aquí dice Sandra a school uniform. En español diría Sandra un uniforme de escuela. ¿Qué verbo entraría aquí? A ver, yo diría entra vestir, ¿no? Tiene lógica. Por ejemplo, Sandra viste, ¿no? Wear a school uniform. Ya, parece que está bien, ¿no? Pero hay que ver siempre el pronombre. En este caso, Sandra, ¿no? Pero ese Sandra es lo mismo que decir she, ¿no? Es lo mismo, ella o Sandra, es lo mismo. Entonces es tercera persona. Y a las terceras personas, ¿qué se hacía a los verbos? Se añadía una S, ¿verdad? Y listo, ya está el ejercicio. Ya tenemos uno resuelto, así de sencillo. Ahora aquí, por ejemplo, nos dice la oración. I never alcohol. Yo nunca alcohol. ¿Qué verbo entraría aquí? ¿Cuál de estos verbos sería el correcto? Si pensamos un poquito, sería drink, ¿no? Significa tomar. Drinks, tomar. Entonces ponemos drink. Tendría lógica, ¿no? Yo nunca bebería o bebo alcohol. Entonces está bien, pero hay que ver el pronombre. El pronombre es primera persona. Entonces nuestro verbo no cambia. Y ya tenemos otro ejercicio resuelto. Muy, muy fácil, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, the sun in the east. Aquí nos dice el sol en el este. A ver, ¿qué verbo más o menos nos serviría? Trabajar, cepillar, leer, ordenar, gustar, caminar, subir, elevar. Subir, ¿verdad? Yo creo que es subir. El sol se eleva en el este. Rise. Pero hay que ver siempre el pronombre. ¿Ya? El pronombre. Aquí, ¿qué pronombre podríamos cambiar? Por he, no. El he es para personas masculinas, ¿no? She tampoco, es para chicas el she. ¿Qué nos queda? El it. El it, ¿para qué lo usamos? Para cosas, objetos
o mascotas o animales, ¿no? Entonces, en este caso, entraría como cosas, ¿no? El sol. Entonces, estamos en tercera persona. ¿Qué se hacía? Aumentamos una S. Y ya estaría. Tenemos otro ejercicio así de fácil resuelto. A ver, este último. Armando and Willy. Aquí dice trabajar juntos. Para trabajar juntos, ¿ya? ¿Qué verbo entraría aquí? Trabajar, a ver, Armando y Willy trabajar para trabajar juntos. No, no tiene mucha lógica. Yo diría que sería walk, de caminar, ¿no? Armando y Willy caminan. Ya estamos conjugando, ¿no? Caminan, no, pero walk. Caminan para el trabajo juntos, ¿ya? Pero hay que ver siempre el pronombre. El pronombre. Depende del pronombre la forma del verbo. En este caso, ¿por qué pronombre podríamos reemplazar esto? ¿O a qué sería equivalente? A you, el, tú, no. Por ejemplo, a ver, a we, nosotros, no, tampoco. A they, ellos. Ya, ahí está bien. They, ellos, Armando y Willy. O sea, ellos, ¿no? Ellos caminan para trabajar juntos, ¿no? Ya, entonces aquí no se añade ninguna S. ¿Por qué? Porque estamos en primera persona. Y es así como tienen que hacer su tareita, ¿ya? Van a buscar el verbo correcto, ahí ya tienen la traducción, y van a ver, ¿no? Por ejemplo, aquí qué verbo entraría, cuál sería el correcto, ¿no? Cuál encaja bien. Y si cambia o no cambia. ¿De qué depende eso? Del pronombre. Tienen que hacer eso hasta el 16. Y luego, finalmente, esta otra tareita que también está en su libro. Ya estamos trabajando con el libro, ahí está aquí. ¿Esto de qué trata? Ya. Esto, más que todo, aquí nos dice, mira, añadir una S o ES o IS a los verbos, ¿ya? Los verbos, siempre les he dicho, ¿no? En tercera persona se añade una S, ¿ya? Pero hay casos donde no solamente se añade una S. Aquí, por ejemplo, si ponemos una S nomás, estaría mal, ¿ya? Y hay unas reglas específicas, ¿ya? Pero no se compliquen mucho y trabajen con su diccionario. En el diccionario les aparece y cómo tiene que ser la forma correcta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, the watch se añade una ES, ¿ya? Esto generalmente, ¿cómo lo pueden identificar? A ver, si le añadimos solamente una S, sería watch, ¿no ve? En cambio, sin la S, ¿cómo suena? Watch. No hay mucha diferencia, ¿verdad? Pero en cambio, si le añadimos una ES, sería watches. Hay una diferencia, ¿verdad? No se añade la S, ¿por qué? Porque sonaría lo mismo. Entonces no se podría distinguir. Entonces se añade la ES. Es por esa razón que se añade la ES. Esta ES generalmente se añade cuando la pronunciación final de la palabra es como una S o una Z. Por ejemplo, watch es como una S, ¿verdad? Entonces, si le añadimos otra S, no se va a distinguir. Se añade una ES. Aquí, por ejemplo, esto es sign, significa firma. Aquí, ¿qué se hace? Se añade una S. ¿Ya? La S normalmente se cumple en la mayoría de los casos. En la mayoría. Son pocas las veces que se añade ES o IES. A ver, cook. Aquí se añade normalmente cooks. ¿Ya? Y así generalmente se hace todo. La única diferencia, a ver, este IES se pone, a ver aquí. Este de aquí lo voy a tomar como ejemplo. Cuando termina en Y y termina en una consonante. Por ejemplo, la D y la Y, ¿verdad? Si terminan esas dos, entonces sí se añade, se cambia la Y. Está D. Ya no se pone esa Y, se pone sino IS, studies. ¿Ya? Esa es la única situación donde se usa esta IES. Aquí, por ejemplo, también, fly, cumple las reglas, ¿no? Termina en Y y antes de la Y hay una consonante. Entonces sería flies. ¿Ya? Y así. Y si termina en SH o en CH, siempre se añade lo que es la ES. Por ejemplo, aquí, wash.
Ya no se añade solamente la S, se añade la ES, washes. Después, en todas las terminaciones se añade la S. Aquí también hay que ver. Ya aquí, esto no sería teach, teaches, así. Ya sería teach. Y eso sería su tarea, ¿ya? Eso tienen que completarlo ustedes, no es mucho, ya les he indicado con varios ejercicios ya hemos resuelto incluso varios. Esta tarea lo tienen que enviar y para el segundo A tienen que enviarme hasta el día jueves y para el segundo B tienen que enviarme hasta el día sábado, ¿ya? Esto tienen que enviarlo a mi WhatsApp personal, a mi inbox y tienen que enviarlo con su nombre completo, ya nombre completo y curso, si no, no voy a saber de qué paralelo es. Eso tienen que enviarme y lo tienen que enviar sacándole una foto a su tarea, ¿está bien? Solamente eso. Cualquier duda, consulta a mi personal.